Buenos días, profesora. Mi nombre es Oriana Saica y mi punto a exponer es ¿qué ideología política tenía Simón Bolívar? Bolívar optó por una propuesta centralista en el orden político del contexto de la guerra, en las contradicciones sociales, en la gran extensión y diversidad del territorio y la situación internacional. Paralelamente, optó por una democracia en el ámbito social. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ronaldo Torrealba y les voy a hablar sobre cuáles eran las ideas políticas, sociales de nuestro libertador Simón Bolívar. El tipo de gobierno republicano, centralista y presidencialista ideado por Bolívar tiene sus bases en la soberanía del pueblo, con división de poderes, libertad civil, proscripción de la esclavitud, abolición de la monarquía y de los privilegios. Eso fue toda mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Cornejo y vengo a hablarle un poco acerca de esa idea principal que entra en la ideología del libertador Simón Bolívar. Gracias a su infancia y adolescencia, Simón Bolívar tuvo muchísimas ideas y pensamientos que lo llevaron a ser un excelente y gran hombre. Y es que la principal idea y objetivo del libertador Simón Bolívar era buscar la liberación de los países de la actual Latinoamérica, conseguir la unión de todos estos países bajo un solo mando, una sola bandera, y que estuviera totalmente libre de la corona española. Por eso libertó a Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá. No fueron sus únicos países que quiso libertar. Obviamente tenía muchísimos planes para libertar a otros países, como bien lo dije, para que Latinoamérica fuera un solo país. Esta fue la gran idea y el principal objetivo del libertador Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Karielis Martínez, titular de la cédula 30-483-348. La reflexión de Bolívar partía del análisis de distintos hechos traumáticos, tales como el hundimiento de la recién creada República Venezolana en el año 1812, el fracaso de restablecimiento de la misma en el año siguiente, en 1813, y la caída del gobierno republicano en la Nueva Granada, ocurrido en 1815. Desde el Manifiesto de Cartagena, escrito en 1812, Simón Bolívar había estado insistiendo en las carencias políticas de la élite ilustrada que propugnaba la independencia. La guerra facilitó las llamadas ideas francesas hasta convertirlas en ideas bolivarianas, es decir, ideas nacionales. Consignas de libertad, fraternidad, igualdad y propiedad que alimentan el ideario burgués de la Revolución Francesa. Fueron reelaboradas por la élite política que acompañaban a Simón Bolívar. También al constatar las consecuencias sociales que había producido las difusiones de indígenas, mulatos y esclavos, entró en el cuerpo de los militares bolivarianos cumplir con el propósito de crear una república independiente. Al mismo tiempo satisfacer a los individuos de ese momento con respecto a la libertad, la fraternidad, la igualdad y la propiedad. Sin embargo, no fue hasta el Manifiesto de Carúpano en el 1814 y posteriormente la Carta de Jamaica en el 1815 cuando Simón Bolívar expuso en forma detallada sus criterios políticos respecto a la situación social que impedía el desarrollo de los gobiernos republicanos en Venezuela. El testimonio es importante porque representa la primera lectura social del problema en el que venían enfrentándose las sociedades americanas desde el estallido de la crisis política en España y en Haití. Los esclavos que se refería a Bolívar en el Manifiesto de Carúpano no son ya aquella entidad genérica que había aludido a Cartagena, son hombres de carne y hueso. Es más, son hombres de carnes, huesos y armas. No son nada menos que la expresión concreta que había de angustia que había surgido en la sociedad caraqueña a finales del siglo XVIII, que representa una amenaza a la aspiración de criollos americanos. Las referencias pacíficas del ejercicio del poder son, para ser precisos, los mulatos y los esclavos que acompañaban normalmente a los generales realistas, como son Domingo de Monteverde, José Tomás Boves, Francisco Tomás Morales, son, para decirlo como las palabras de Bolívar, el vicio armado. Gracias, esta fue toda nuestra exposición.